buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos estés escuchando. En esta ocasión, yo, Ricardo Maximiliano Sánchez Blanco, acompañado de mi compañera Diana Laura Sánchez Bautista, les vamos a explicar el tema de estrategias de política económica y de salud en México post pandemia, ya que como bien sabemos la pandemia por COVID-19 presentó uno de los mayores retos recientes para nuestro país, afectando tanto la economía como el sistema de salud en este caso. En esta exposición trataremos de abarcar los impactos principales, así como las medidas que se aplicaron para esta recuperación. Entonces, vamos pasando las diapositivas en donde encontramos pues un contexto pues más general para poder abarcar ese tema. Es importante entender este contexto general para que la pandemia, para entender que la pandemia no solo generó una crisis sanitaria, sino que también paralizó actividades económicas, educativas y sociales. Toda esta situación evidenció debilidades estructurales para nuestro país, en este caso México, pero a su vez también abrió una oportunidad para replantear estrategias y mejorar la capacidad de respuesta ante estas posibles emergencias que lleguen a surgir en el futuro. Y bueno, pasamos a la siguiente diapositiva que hablamos de el impacto económico del COVID-19. En cuestión económica, México enfrentó una caída significativa del Producto Interno Bruto durante el año 2020, que se presentó el COVID-19. Muchas empresas tuvieron que cerrar y esto provocó a su vez un aumento considerable de la tasa de desempleo. Estos factores incrementaron los niveles de pobreza y afectaron directamente la calidad de vida de todos los ciudadanos. Además de que se generó distribuciones en las cadenas de suministro, afectando industrias como, en este caso, un ejemplo podría ser la automotriz, la manufacturería y la alimentaria también. Y bueno, pasando a la siguiente diapositiva, tenemos el impacto en el sistema nacional de salud, cómo impactó, ¿no?, en esta parte, ya que en el ámbito de la salud el sistema pues se vio saturado desde los primeros meses, ¿no? Bastante evidente. Los hospitales llegaron a operar al límite y a su vez se presentó una escasez de medicamentos y de personal, ¿no? Haciendo que al mismo tiempo haya un retraso en la atención de enfermedades no relacionadas con el COVID-19. Esto provocando que muchas personas dejaran de recibir diagnósticos, se les siguieran tratamientos oportunos, pues generando consecuencias prolongados e incluso después de la pandemia, ¿no? Que se vio bastante afectado. Posteriormente tenemos las lecciones aprendidas o qué es lo que nosotros nos llevamos de todo, pues esta situación, ¿no?, que se llevó, que de esta experiencia surgieron lecciones bastante importantes, dentro que una de ellas fue la necesidad de contar con un sistema de salud más fuerte, con una infraestructura suficiente y un personal, en este caso, pues mejor capacitado, ¿no? También quedó pues claro la importancia de la digitalización, tanto en salud como en trámites gubernamentales. Finalmente, pues se demostró que la seguridad económica es fundamental para que las familias puedan enfrentar crisis de ese tipo, ¿no? Posteriormente pasamos a la reactivación económica, ¿no? Ya que con el avance del control sanitario, el gobierno implementó estrategias de reactivación económica en este caso, ya que se realizó una reapertura gradual de sectores
priorizando las industrias esenciales para evitar un colapso productivo, además de ser una flexibilización, por así decirlo, regulando para agilizar el regreso, en este caso, a las actividades laborales y comerciales. Y bueno, tenemos también una parte importante que fue el apoyo a pymes, o deletreado pues PYMES, que las pequeñas y medianas empresas fueron uno de los sectores más afectados, por lo que se implementaron créditos con bajo interés, facilidades fiscales y programas de capacitación digital en este caso. A su vez que el objetivo pues fue evitar cierres permanentes, impulsar la adaptación tecnológica, además de conservar pues los empleos, ¿no? Y bueno, pasamos al impulso a la inversión pública, ya que otra estrategia fue el incremento de la inversión pública, la construcción de carreteras, construcciones de trenes, hospitales y otros proyectos de infraestructura que no solo buscó en este caso mejorar la conectividad del país, disculpe, fue también que se generó un empleo formal ayudando a dinamizar la economía y atraer inversión extranjera directa, pasando ahora sí a la reactivación del consumo interno, la cual para fortalecer el mercado interno se promovió el aumento del salario mínimo y se ampliaron programas sociales dirigidos a familias vulnerables. De igual manera, pues se trabajó para mantener la estabilidad de precios, productos básicos, con el fin de proteger el poder adquisitivo de toda la población. Y esto llevándonos a lo siguiente, que es el fortalecimiento del comercio exterior, ya que México aprovechó su posición en el TEMEC, lo que permitió un repunte en exportaciones, especialmente en los sectores de automotriz y manufacturero. Esta estabilidad, el tipo de cambio durante gran parte del periodo post pandemia, ayudó a mantener la confianza de los inversionistas y a su vez sosteniendo la competitividad internacional. Y bueno, pasamos a la onceava diapositiva, la cual es la política fiscal y monetaria post pandemia, que en cuanto a la política fiscal se buscó optimizar el gasto público y evitar incrementos significativos en la deuda, manteniendo en este caso una posición responsable frente a la incertidumbre económica. Por otro lado, el Banco de México aplicó aumentos graduales en la tasa de interés, esto con la finalidad pues de controlar la inflación que se elevó en este caso por factores globales. Con esto se buscó proteger el poder adquisitivo y aportar más estabilidad económica, por así decirlo. Y bueno, continuamos con los programas contra la carestia del PASIC. Y pues en este caso finalmente se implementó el programa contra la carestia, conocido como PASIC, PACIC por sus siglas, donde en este programa estableció acuerdos con productores y distribuidores para mantener precios estables, en este caso en alimentos esenciales. También se redujeron aranceles para la importación de ciertos productos con el fin de evitar incrementos excesivos en la canasta básica y a su vez apoyar directamente a todas las familias mexicanas. Bueno, dando a lo que dijo el compañero Ricardo, pasaremos a la que es la digitalización de servicios públicos. En esta nos da el contexto que la modernización del servicio público se aceleró de forma significativa después de la pandemia. El gobierno impulsó trámites de línea para actas y permisos, declaraciones y pagos. Ventanillas únicas digitales donde varias dependencias se integran en una sola plataforma para
simplificar procesos. Las plataformas centralizadas como portales se identifican en forma de digital y las citas electrónicas y según su seguimiento de solicitudes. En los beneficios principales es de la reducción de tiempos de espera, disminución de aglomeraciones, reducción de corrupción al eliminar intermedios físicos, mayor accesibilidad para las personas con discapacidad que viven lejos o oficinas gubernamentales y más transparencia en el proceso de administración. Pasando a eso, tenemos el impulso de la economía digital. La pandemia transformó profundamente en la actividad económica del país. El comercio electrónico creció como nunca. En acciones principales con la capacitación gratuita del micro y pequeños negocios. En el fomento de las plataformas de pago electrónico como CODI o tarjetas de apps bancarias, la integración de negocios tradicionales como marketplace, redes sociales y servicios de entrega, al apoyo fiscal y tecnológico y emprendedores digitales. Como resultado obtuvimos mayor competitividad frente a empresas grandes y acceso a nuevos mercados nacionales e internacionales. Así hay el crecimiento de sectores como logística, programación, diseño digital y el marketing. Para después pasar a la conectividad para zonas rurales. En esta hubo acciones implementadas en la instalación de torres de telecomunicaciones en comunidades aisladas y programadas de internet satelital para zonas de difícil acceso, en el equipamiento de escuelas rurales como computadores y redes sociales como de Wi-Fi, en las salientes público privada para ampliar en áreas marginadas, acceso de clase en línea de plataformas educativas y recursos digitales, oportunidades de trabajo de remoto y emprendimiento local en el ciclo social de comunidades históricamente desconectadas. Pasando hasta en la diapositiva 16, el fortalecimiento del sistema de salud. En se modernizó para evitar que se repitieran los efectos de la pandemia. La renovación de hospitales y clínicas y laboratorios con médico infraestructural contra más médicos y especialistas y más enfermeras y incluyendo personal comunitario, aunque del presupuesto más de insumos médicos para medicamentos esenciales, equipos de protección, al mantenimiento preventivo para equipos vitales como ventiladores, camas para las terapias intensivas y ambulancias. El objetivo era garantizar un sistema más eficaz, moderno y capaz de responder rápidamente ante emergencias. Para después tenemos de la preparación ante futuras pandemias. En México reforzó la vigilancia sanitaria para evitar crisis similares. En sus estrategias fueron sistemas de monitoreo epidemiológico en tiempo real, los protocolos actualizados para el aislamiento y rastreo de contactos y control de brotes, los almacenes estratégicos como insumos de médicos para emergencias, entre la capacitación continua del personal de la salud en respuesta rápida y participación en redes internacionales para combatir datos y en recibir alertas tempranas. Pasamos a la diapositiva 18, que es la continuación de campañas de vacunación. Como veremos en la pandemia, sí hubo varios centros de vacunación para evitar esta enfermedad. Sus acciones fueron refuerzos en periódicos contra el COVID, campañas estacionales contra la influenza y neumonía, muchas brigadas móviles de vacunación para las zonas remotas, es decir, como pueblos indígenas a los que no llegan la atención de la salud. Y combatió la desinformación mediante las campañas educativas. La meta era mantener la inmunidad colectiva y reducir complicaciones graves. Para después tenemos el impulso de la telemedicina. Esta atención médica virtual se consolidó como alternativa real. Sus ventajas fue el acceso de especialistas sin necesidad de viajar a largas distancias, reducción de saturación en hospitales y salas de urgencias, el seguimiento a enfermedades crónicas y riesgo sanitario, la rapidez en diagnósticas y recetas electrónicas. La implementación es
plataformas seguras con videollamadas, expediente clínico y centros de teleorientación para dudas médicas. Para después tenemos la atención a la salud mental. Tras el aumento de la ansiedad, depresión y estrés post pandemia, la salud mental se volvió prioritaria. En las acciones por la integración de psicólogos y psiquiatras en los centros de salud, en programas comunitarios para la detección de temprana en trastornos, líneas de apoyo emocional, campañas para eliminar estigmas y promover el autocuidado, y tratamiento especializado para el caos derivados de confrontamientos y duelos. Cuando un familiar o un amigo fallecía, varias personas se caían de depresión o ansiedad. Es por eso que se abrieron un buen de campañas para esto. Para después tenemos los programas del bienestar. Estos se fortalecieron para las políticas sociales para apoyar la población más vulnerable en becas de estudiantes desde la educación básica para la universidad, el aumento del apoyo en adultos mayores y personas con discapacidad, programas de alimentación escolar y comunitaria y el impulso para el desarrollo social en comunidades indígenas. Para después tenemos la recuperación del empleo. En esta, como varias personas perdieron muchos trabajos, en sus acciones destacadas había programas de primer empleo para jóvenes sin experiencia, reactivación del sector turístico mediante campañas nacionales, impulso al sector tecnológico y emprendedor, el fortalecimiento de industrias como la construcción automotriz y manufactura, e incentivos para la empresa que contratan a las personas sin experiencia. Como resultado es la recuperación gradual y sostenida del empleo formal. Para la diapositiva 23 está la capacitación y reentrenamiento. Esta fue una adaptación al nuevo mercado laboral y fueron programadas e implementadas como cursos gratuitos en habilidades digitales como diseño, programación, marketing y ofimática, en talleres para las mujeres jóvenes y adultos de la tercera edad, las certificaciones para trabajadores de sectores afectados por los cierres, alianzas con universidades y plataformas tecnológicas. La meta preparar la aprobación del empleo del futuro. Para la otra tenemos promoción de higiene y la prevención. Estas son de protocolos de higiene en escuelas y centros de trabajo. Fomentar el lavado de manos y uso de responsables cubrebocas cuando era necesario. Mejorar la ventilación en espacios cerrados. La educación continua sobre la prevención de enfermedades respiratorias. Y las regulaciones de reglas sanitarias más estrictas en establecimientos públicos, es decir, no quitarse el cubrebocas, mantenerse en la mascarilla y si en dado caso usar guantes. Como última tenemos es la investigación e innovaciones médica. Estas tuvieron como acciones como el desarrollo de vacunas nacionales y el tratamiento propios, el financiamiento de universidades y centros de investigación y laboratorios, las alianzas con instrucciones internacionales para la investigación conjunta, incentivo a trabajadores jóvenes, científicos especializados y la creación de infraestructura de biotecnología y farmacología avanzada. Como conclusión, la pandemia por COVID-19 marcó un antes y después en el desarrollo económico, social y sanitario en México. Las estrategias fueron implementadas durante el periodo post-pandemia. Evidencian un esfuerzo integral por fortalecer la economía, modernizar y los servicios públicos y consolidar un sistema de salud más preparado y resiliente.